Hablará ahora a continuación Mariano Genovesi, de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, SILFA. Adelante, Mariano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la paciencia a todos ustedes también. Ser el último orador del último panel no es fácil. Voy a tratar de ser sumamente breve. La propiedad intelectual o el nivel de regulación en materia de propiedad intelectual para la industria farmacéutica es fundamental. En el caso de la industria farmacéutica argentina, como mencionaba Carola, el hecho que por más de 130 años estuviera una prohibición de patentamiento de productos farmacéuticos permitió el desarrollo de una industria nacional, y también debo decir que fue la implementación inteligente que hizo el gobierno argentino del acuerdo de los ATPIC y de todas las normas a nivel de decretos, a nivel de regulaciones del INPI, la resolución conjunta que ya fue mencionado, que permitió que ese desarrollo de la industria nacional se consolidara. Hoy la industria nacional en Argentina representa el 60% del mercado en valores y el 66% en unidades. En Argentina se comercializan lo que conocemos como biosimilares desde hace 20 años, y desde hace 2 o 3 días se está comercializando el primer anticuerpo monoclonal biosimilar de América Latina. Y esto es precisamente el resultado de una política de Estado que tiene muchos años, tiene décadas, y en el cual las autoridades públicas y el sector privado, espalda contra espalda, sentaron una política de desarrollo industrial, de desarrollo económico, y que permitió a las autoridades sanitarias disponer de una herramienta para fijar sus políticas e implementarlas. Hoy la industria farmacéutica nacional en Argentina significa 30.000 empleos directos, 100.000 empleos indirectos, exportaciones por casi 500 millones de dólares a más de 80 países de la región. Hay empresas que están instaladas no solo en América Latina, sino en Asia, y esto nos llena de orgullo porque quienes trabajan son técnicos, son universitarios, son químicos que se han formado en el sector público, que ha crecido gracias a la inversión privada, pero también al apoyo estatal a través de subsidios, de cláusulas de favorecer, de compra nacional, de la posibilidad de utilizar el poder de compra del Estado orientando la inversión en el área de salud. Entonces, el régimen de propiedad intelectual es fundamental porque sin un régimen, como aquí se menciona, de las flexibilidades, que en realidad es la ejecución de las obligaciones y de los derechos que hemos asumido en las negociaciones multilaterales, no existiría una industria local. No es suficiente, hay también otras condiciones que son, y que hoy no vale la pena abundar, pero es claramente el régimen de propiedad intelectual fundamental. Y decía que en esta política de Estado sobre propiedad intelectual en Argentina creo que ha tenido un nivel muy importante y que ha llegado a su punto culminante con las directrices o las pautas para el patentamiento de materias, invenciones farmacéuticas y biotecnológicas de hace 2 años, una resolución conjunta sobre el cual Tomás hoy, en la conferencia anterior, explicó, y Carola también se refirió, y que ha tenido impacto muy importante. Para el sector farmacéutico, el hecho de la decisión de lanzar un producto significa investigar el estado de situación de patentes. Hay estudios de la OMPI, el caso de Ritonavir, donde nos dice que hay 805 familias de patentes de un mismo principio activo, de los cuales dan lugar a 9.000 patentes en todo el mundo, solicitudes. Esto, digamos, requiere un gran esfuerzo técnico, de dinero para el análisis, y que a mucha gente desalienta la posibilidad de salir al mercado. Entonces, el hecho de tener unas pautas claramente donde dice esto, o le da una instrucción al examinador sobre lo que es patentable o no, de acuerdo a los criterios que establece la ley aplicados al sector farmacéutico, sin establecer nuevos criterios, sino la aplicación de los estándares del acuerdo de los ATPIC que fueron receptados por la ley argentina a las particularidades de la innovación en el sector farmacéutico, da certidumbre. Y esto en 2 años hay algunos números que realmente muestran el éxito de esta política. Argentina concedía aproximadamente 200 patentes farmacéuticas por año, actualmente son 40, 50 patentes que se están concediendo. Había un stock de solicitudes en trámite muy importante, el backlog que se mencionaba. En 2 años, 2.868 solicitudes de patentes fueron entre desistidas, abandonadas, cuando el INPI le corrió traslado a los solicitantes para que se manifestara sobre el examen de fondo o sobre la aplicación de los nuevos criterios, directamente no insistieron. Y de todas las solicitudes que fueron denegadas, solamente 6 fueron judicializadas.
Esto, de alguna manera, también nos muestra el proceso de racionalización de los solicitantes y el convencimiento que tenían respecto a la calidad de esa patente como para ir a litigarlo judicialmente. Entonces, en ese sentido, despejar cantidad de solicitudes de patentes o patentes que realmente no tienen una finalidad más que entorpecer el proceso competitivo es muy importante para asegurar las competencias en los distintos mercados farmacéuticos. Ahora sí quiero entrar más en detalle en el tema de los tratados de libre comercio. Lamentablemente la era del multilateralismo ha muerto, el multilateralismo está muerto, la Organización Mundial de Comercio es un órgano vacío y los temas de propiedad intelectual se han desplazado, no es ya ni la OMPI ni la Organización Mundial de Comercio como fue en los 80 y los 90 los ámbitos de discusión, sino los tratados regionales y bilaterales, y fue muy bien explicado y no vale la pena abundar sobre la manera en que se pretenden introducir estándares de protección que van más allá de los pisos o techos, como quiera verse el acuerdo sobre los SETPIC. Pero aún así, estos tratados no llegan, y los que están sancionados, los que se están negociando, lo que se conoce del TPP, no llega a un nivel de armonización de derecho sustantivo tal que elimine las flexibilidades o las posibilidades de regular internamente cuestiones claves como definición de lo que es la novedad, lo que es la actividad inventiva, lo que es una divulgación suficiente de lo que es la claridad de una reivindicación. Si bien hubo intentos para hacerlo a fines de los 90, a principios de este siglo, con el Tratado de Derecho Sustantivo que se pretendió negociar en el ámbito de la OMPI, esto no ha sucedido. Probablemente en los próximos años, en 10, 15, 20 años, se estén discutiendo estos temas. Mientras tanto, hay un espacio de maniobra bastante importante para regular internamente estas cuestiones. Y coincido totalmente con lo que recién decía Carola, que para poder avanzar en el tiempo y que no sea, digamos, hoy las directivas de la Argentina son muy importantes, pero están a tiro de resolución del ministro. Es así. Entonces, si esto debe perdurar en el tiempo, la existencia de tratados regionales que sirvan de ancla para estas políticas son muy importantes. Y quiero dar un ejemplo, así como Argentina avanzó firmemente y con claridad conceptual sobre la importancia, Uruguay hace 2 semanas dictó sus propias pautas de patentamiento y no ha seguido el camino de Argentina de Paraguay, sino simplemente se ha limitado a hacer una revisión de literatura sobre las distintas posturas sobre, por ejemplo, patentamiento de polimorfos, sales, esteres, isómeros, cláusulas Marcus, y diciéndole al examinador, bueno, usted conceda o deniegue la patente teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Eso es lo que está sucediendo hoy dentro del Mercosur. Entonces, tenemos la necesidad de discutir, y estos tratados internacionales son importantes. Cuando en Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio dictó sus propias directrices, coincidentemente con la firma o previamente a la firma del TLC con los Estados Unidos, hubo algunas normas dentro de las directrices que claramente iban en contra de la decisión andina, de la 486. Y fue precisamente la existencia de la 486, la definición del concepto de aplicación industrial versus utilidad o la prohibición de patentamiento de métodos terapéuticos, que dio lugar a una denuncia de incumplimiento y la constatación por parte de la Secretaría General que algunos puntos de las directrices no cumplían con el estándar de la decisión 486. Entonces, esto da certidumbre, porque frente a obligaciones internacionales, el Estado también adquiere otras obligaciones internacionales, y es en el balance de esas obligaciones internacionales y otras obligaciones que surgen de tratados internacionales de derechos humanos, algunos que están constitucionalizados, que permiten generar a las autoridades, a los funcionarios del área de salud, políticas de largo plazo. Entonces, creo que es necesario avanzar sobre cuestiones sustantivas en materia de patentamiento farmacéutico, discutir a nivel regional si las pautas de Argentina pueden extenderse a otros países, si el procedimiento de anuencia previa de Brasil, que Paraguay también ha implementado, es otra herramienta necesaria o útil precisamente para preservar el dominio público y evitar el entorpecimiento de la competencia en los mercados farmacéuticos. Otro tema sobre el cual quiero llamar la atención es sobre el cambio del paradigma, donde ya no, más allá de que se ha abandonado el multilateralismo y el bilateralismo parece también exhibir que ha llegado a niveles donde el trade-off entre acceso a los mercados y concesiones, por caso en tema de propiedad intelectual, ha llegado a un límite donde países como Chile o Perú, que ya tienen importantes accesos, no tienen nada para ganar por dar mayores concesiones en propiedad intelectual, pero
donde la asistencia técnica juega un rol fundamental en la implementación de criterios de patentabilidad o aplicación de criterios de patentabilidad contrarios a los que algunos países de la región están fomentando. Y esto realmente es algo que pasa imperceptible. Es imperceptible a los ojos del legislador, de las autoridades sanitarias, cómo se lo entrena un examinador. Cuando viene un examinador de la Oficina Europea de la Patente y se dice, estos son nuestros criterios de examen de determinados de polimorfos, quizás esos criterios no son los que están o los más convenientes para el país. Entonces, la asistencia técnica regional, la cooperación son instrumentos fundamentales y que debemos prestar mayores atención qué es lo que estamos haciendo, de dónde viene la cooperación técnica, qué es lo que se hace con esa cooperación técnica y cómo se forman a nuestros cuadros técnicos en el área de propiedad industrial. Hoy a la tarde decían que había una competencia desleal, ¿no? Que los examinadores, el sector privado los toma, y efectivamente es así. Yo recuerdo hace 7 o 8 años cuando de un día para el otro el INPI se quedó prácticamente sin examinadores en el área química y farmacéutica y tuvimos que junto con la Universidad de Buenos Aires, de la cual soy profesor, salir a improvisar examinadores, capacitarlos rápidamente para poder cubrir ese bache. Entonces el soft law, la asistencia técnica a través de distintos mecanismos de cooperación internacional, mismo de OMPI, bilaterales, juega un rol fundamental en la implementación de criterios no tanto pro salud pública, sino pro monopolio, pro patentes. Otro tema que quiero llamar la atención es respecto de Prosur, que en sí es neutro, digamos, que las oficinas de patentes de América Latina se reúnan para colaborar entre ellas, para intercambiar experiencias, para desarrollar software, para desarrollar guías, criterios, es neutro, digamos, no es ni malo ni bueno, al contrario, pareciera que es bueno, pero el tema es cómo se utiliza Prosur, si se utiliza como un instrumento para profundizar las políticas en materia de acceso a la salud, de preservación del dominio público, o como un mecanismo para importar criterios de patentabilidad que van en contra de los intereses de la región, de los países, de las políticas que se han establecido. Entonces, me parece muy importante preservar las posiciones de negociación en los tratados bilaterales, lo que manifestó recién Carola respecto a las negociaciones Unión Europea-Mercosur, donde la región ha tenido bien claro cuáles son sus líneas rojas en la negociación respecto a lo que implica acceder a las demandas sobre mayor protección en términos de duración, compensación o exclusividad de los datos de prueba. Y aquellos países del Pacífico que ya tienen tratados de libre comercio o que están negociando el TPP u otros acuerdos, ver también la letra chica de la regulación, ver los espacios que los hay muchos. Yo siempre doy como ejemplo el caso de Perú, cuando tuvo que regular el tema de la exclusividad de los datos de prueba, la definición de nueva entidad química. Y mediante una definición muy inteligente del concepto de nueva entidad química, disminuyó el impacto negativo de la exclusividad de los datos de prueba. Y así podemos dar miles de ejemplos. El TPP, o por lo menos la última versión que se filtró respecto a los requisitos, no nos dice qué es la novedad, no nos dice qué es la actividad inventiva. Yo a veces cuando discutía con algunos funcionarios, yo digo, yo quiero aplicar el concepto de actividad inventiva o de novedad de la jurisprudencia de los Estados Unidos, porque es más alto, es más exigente que el nivel de algunas oficinas regionales. Entonces, y sintetizando, creo que esto es una lucha constante y permanente. Hemos estado en un contexto internacional, académico, más favorable al acceso y menos favorable, digamos, a lo que es el fortalecimiento de la propiedad intelectual como fue en los 90, pero bueno, parece ser que el péndulo va a ir cambiando. Necesitamos instrumentos que perduren en el tiempo. La actividad regional, los tratados regionales van a servir o pueden servir de ancla precisamente para que estas políticas puedan perdurar en el tiempo y permitan formular políticas industriales, políticas de acceso a los medicamentos, políticas de precios que den certeza y acceso a toda la población. Les agradezco mucho la atención y bueno, a las autoridades por permitirme estar aquí, encontrarme con amigos, con viejos colegas conocidos que hace mucho tiempo que no veía, y de poder compartir con ustedes estas reflexiones y recibir las de todos ustedes. Muchas gracias.